En el tercer año del reinado de Joacim, un oscuro presagio se cernió sobre Jerusalén. Desde la lejanía, el eco de los tambores de guerra anunciaba la llegada de un enemigo implacable. Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, se acercaba con un ejército temible. Los ciudadanos, aterrorizados, observaban desde las murallas cómo una nube de polvo cubría el horizonte, señal de la inminente destrucción. La ciudad, que alguna vez había sido un símbolo de fortaleza y devoción, ahora temblaba ante el avance del imperio más poderoso de la época. Los soldados babilonios rodearon Jerusalén con precisión calculada. Cada salida fue bloqueada, cada intento de resistencia sofocado antes de comenzar. Dentro de los muros, el rey Joacim sabía que no había escapatoria. Sus consejeros debatían desesperadamente, pero el destino de la ciudad ya estaba escrito. La gente se aferraba a la esperanza, pero los días pasaban y la presión del enemigo se volvía insoportable. El hambre comenzó a consumir las fuerzas de los habitantes y la rendición se convirtió en la única opción. Cuando los portones finalmente cedieron, un rugido de victoria resonó entre los invasores. Babilonia entró en la ciudad sagrada con una fuerza devastadora. El saqueo comenzó de inmediato. El templo de Salomón, orgullo de Israel, fue violado sin piedad. Los tesoros sagrados fueron arrancados de su lugar. El oro y la plata desaparecieron en manos extranjeras. Los sacerdotes impotentes observaron cómo la morada de Dios era profanada. El dolor en sus rostros reflejaba la tragedia que marcaba un antes y un después en la historia de su pueblo. Pero Babilonia no solo buscaba riquezas. Nabucodonosor sabía que la verdadera conquista no era solo sobre la tierra, sino sobre las mentes y los corazones. Por eso, entre los prisioneros, ordenó seleccionar a los más sabios, fuertes y prometedores de la nobleza de Judá. Hombres jóvenes que con el tiempo serían moldeados para servir al imperio. Entre ellos estaba Daniel, un joven de linaje real, conocido por su inteligencia y su devoción a Dios. Mientras era encadenado y arrastrado hacia el exilio, su mente no pensaba en su propio destino, sino en lo que significaba aquel momento para su pueblo. El camino hacia Babilonia era largo y humillante. Los prisioneros marchaban bajo el sol abrasador, sin agua ni descanso, con los rostros cubiertos de polvo y desesperación. Atrás quedaban sus hogares, sus familias y su identidad. Ahora eran esclavos en tierra extranjera, sometidos a un rey que exigía lealtad absoluta. Pero aunque Babilonia podía tomar sus cuerpos, sus almas aún pertenecían a Dios. Daniel, junto con otros jóvenes de Judá, fue llevado al corazón del imperio, a un lugar donde su fe sería probada como nunca antes. Mientras cruzaban las majestuosas puertas de Babilonia, rodeadas de relieves dorados y altos muros que hablaban de la grandeza del reino, un pensamiento se mantenía firme en su corazón. Su Dios no los había abandonado. Y aunque el futuro era incierto, él estaba decidido a permanecer fiel, sin importar el precio. 2. Entendido. Aquí está a próxima parte do roteiro. Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, se encontraron en un mundo completamente diferente. Los majestuosos jardines colgantes, los enormes templos y la imponente figura del rey Nabucodonosor dominaban la ciudad. Pero lo más impactante no era la arquitectura, era el plan que el rey tenía para ellos. Nabucodonosor no solo quería cautivos, quería mentes moldeadas a su imagen. Por eso ordenó que los jóvenes más sabios y fuertes de Israel fueran educados en la cultura babilónica. Querían convertirlos en babilonios, destruir su identidad, su fe y sus raíces. Como parte de esta transformación, les cambiaron los nombres. Daniel, cuyo nombre significaba Dios es mi juez,
pasó a llamarse Beltsasar, un nombre que honraba a los dioses paganos. Ananías se convirtió en Sadrach, Misael en Mesac y Azarías en Abed-nego. No fue un simple cambio de nombres. Era un intento de borrar su conexión con el Dios de Israel. Imagina por un momento lo que significaba esto. Desde niños, Daniel y sus amigos fueron enseñados a servir a Dios, a seguir su ley y a vivir con integridad. Ahora estaban en un lugar donde todo lo que conocían estaba siendo arrancado de ellos. Pero había algo que los babilonios no entendían. Podían cambiar sus nombres, podían obligarlos a aprender una nueva cultura, pero jamás podrían cambiar lo que llevaban en el corazón. Porque en medio de un imperio que quería controlarlo todo, Daniel y sus amigos tomaron una decisión que cambiaría su destino para siempre. 3. Entendido. Aquí tienes el desarrollo del segmento con alto impacto y estrategias de retención. Desde el primer día en Babilonia, Daniel y sus amigos enfrentaron una prueba que pondría a prueba su lealtad a Dios. En el gran palacio de Nabucodonosor, rodeados de lujos y abundancia, se les ofreció la mejor comida del reino, carnes exóticas, vinos finos y manjares preparados para el propio rey. Para cualquiera, esta sería una oportunidad única, pero Daniel vio algo más profundo. Él sabía que aceptar esa comida significaba más que solo alimentarse. Era adoptar las costumbres y creencias de Babilonia. Era rendirse poco a poco ante la cultura que intentaba borrar su identidad. Pero, ¿cómo desafiar al rey sin provocar su ira? Con sabiduría y valentía, Daniel propuso una alternativa al jefe de los eunucos. Durante 10 días, él y sus amigos comerían solo legumbres y beberían agua. Nada más. Si después de ese tiempo su apariencia era inferior a la de los demás jóvenes, aceptarían lo que se les ofreciera. Era un desafío arriesgado. La comida del rey era sinónimo de fuerza y vitalidad, mientras que una dieta tan sencilla podría debilitar a cualquiera. Pero Daniel confiaba en que Dios honraría su decisión. Los días pasaron. Mientras los demás jóvenes se saciaban con banquetes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se mantenían firmes en su compromiso. Al final del periodo de prueba, algo asombroso sucedió. No solo estaban saludables, sino que su apariencia superaba la de todos los demás. Sus rostros reflejaban vigor, claridad y una fuerza que no venía de los alimentos, sino de su obediencia a Dios. El impacto fue inmediato. La autoridad que supervisaba su alimentación no pudo ignorar la evidencia. Daniel y sus amigos demostraron que su fe no era un obstáculo, sino una fuente de verdadera fortaleza. Sin necesidad de grandes discursos ni rebeliones, habían vencido la primera gran prueba en Babilonia. Pero esta era solo la primera batalla. Lo que vendría después pondría su fe en peligro como nunca antes. 4. En plena madrugada, el rey Nabucodonosor despertó de un sobresalto. Su corazón latía con fuerza. Acababa de tener un sueño, pero no era un sueño cualquiera. Algo en su interior le decía que aquel mensaje no era solo producto de su mente, sino una revelación con un significado oculto. Intrigado y perturbado, el monarca convocó a todos los sabios, astrólogos y magos del reino. Exigió no solo la interpretación del sueño, sino que lo revelaran sin que él lo contara. ¿Cómo era posible semejante petición? Sus consejeros intentaron razonar con él. Nadie en la tierra puede hacer lo que pides, oh rey. Pero Nabucodonosor, furioso, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Entre los condenados estaba Daniel. Pero en lugar de desesperarse, buscó a Dios. Junto a sus amigos, oró fervientemente pidiendo que el Señor revelara el misterio. Esa misma noche, en una visión, Dios le mostró el sueño y su significado. A la mañana siguiente,
Daniel fue llevado ante el rey. Sin miedo, sin titubeos, declaró: «Oh rey, tu sueño no lo pueden revelar los sabios, pero hay un Dios en los cielos que revela misterios». Y entonces comenzó a describir la visión con una precisión asombrosa. El rey había visto una gigantesca estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Pero lo más impactante vino después. De la nada, una piedra desprendida sin intervención humana golpeaba los pies de la estatua, destruyéndola por completo. Daniel explicó su significado. La estatua representaba los grandes imperios de la humanidad. Nabucodonosor era la cabeza de oro, pero después de él vendrían otros reinos, cada uno más débil que el anterior. Y al final, cuando el mundo estuviera dividido, Dios establecería un reino eterno, representado por la piedra que jamás sería destruido. El impacto fue inmediato. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, quedó sin palabras. Se postró ante Daniel y lo reconoció como un hombre con el favor del Dios verdadero. Por primera vez en su vida, el monarca babilónico vio que su poder no era absoluto, que su reino no duraría para siempre. Daniel, gracias a su fidelidad, no solo salvó su vida y la de sus amigos, sino que se convirtió en el hombre más influyente del reino. Pero esta victoria solo era el inicio de pruebas aún más grandes. 5. En medio de la vasta llanura de Dura, se alzaba una imponente estatua de oro, reflejando el resplandor del sol. Su creador, el rey Nabucodonosor, había dado una orden inquebrantable. Todo el reino debía inclinarse y adorar su imagen al sonar la música. Nadie podía desobedecer, nadie podía desafiar su voluntad, o sufriría las consecuencias más terribles. Pero entre la multitud, 3 hombres permanecieron de pie. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, no doblaron sus rodillas. No importaban los decretos del rey, ni la furia de los gobernantes, ni siquiera la muerte inminente. Ellos solo se inclinaban ante un único Dios. La noticia llegó a Nabucodonosor, y su rostro se desfiguró de ira. Nadie podía desafiarlo así. Furioso, mandó traer a los 3 hebreos y les dio una última oportunidad. Si no se postran, serán arrojados al horno de fuego ardiente, y ningún Dios podrá librarlos de mi mano. Sin dudarlo, los jóvenes respondieron: no necesitamos defendernos. Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, aún así no serviremos a tus dioses. El silencio se apoderó del lugar. Nabucodonosor estaba fuera de sí. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal y que los hombres fueran atados y arrojados al fuego. El calor era tan intenso que las llamas consumieron a los soldados que los empujaron dentro. El rey observaba desde su trono. Pero algo extraño sucedió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad y luego al asombro absoluto. Se levantó de golpe y exclamó: ¿acaso no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Los consejeros asintieron confundidos. Entonces miren, gritó Nabucodonosor. Veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego, y el cuarto se parece a un hijo de los dioses. El monarca tembló. El fuego no había hecho ni el más mínimo daño a los jóvenes, ni sus ropas olían a humo. Y el cuarto ser era una prueba innegable de que su poder no era absoluto. Tembloroso, Nabucodonosor se acercó al horno y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan. Los 3 hombres salieron ilesos. Dios los había protegido de lo imposible. En ese momento,
El rey que antes se había jactado de su poder cayó de rodillas y decretó que nadie debía hablar contra el Dios de Israel, pues ningún otro podía salvar de esa manera. Aquel día, el fuego que debía destruirlos se convirtió en la prueba irrefutable del poder de Dios, y los 3 jóvenes hebreos no solo sobrevivieron, sino que fueron promovidos en Babilonia. Pero su historia no terminaría allí. Lo mejor aún estaba por venir. 6. El gran Nabucodonosor caminaba por los pasillos de su majestuoso palacio en Babilonia. Desde las alturas de su torre, contemplaba la ciudad que él mismo había construido. Murallas impenetrables, templos deslumbrantes, jardines colgantes que desafiaban la naturaleza. Con una sonrisa de autosuficiencia, levantó los brazos y proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero lo que el rey no sabía era que sus palabras sellaban su destino. Un año antes, Daniel le había advertido: «Oh rey, aparta tu pecado y humíllate ante Dios, porque si no lo haces, te convertirás en una bestia del campo y vivirás lejos de los hombres». Pero Nabucodonosor, confiado en su grandeza, ignoró la advertencia, y en ese preciso momento, mientras la soberbia llenaba su corazón, una voz del cielo tronó sobre él: «El reino te ha sido quitado. Serás apartado de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y así será hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». El poderoso Nabucodonosor se desplomó al suelo. Su mente se nubló, sus pensamientos se volvieron confusos, su razón desapareció. El gran rey de Babilonia se convirtió en un animal. Lo echaron de su palacio. Vivió en los campos, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras de ave. Devoraba hierba, dormía bajo la lluvia y sus rugidos se mezclaban con el aullido de los lobos. Babilonia olvidó a su monarca. Su gloria se había desvanecido como el polvo, pero Dios no había terminado con él. Después de 7 años de humillación, en medio de su locura, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, y en ese instante su razón volvió. Su orgullo se desmoronó y comprendió lo que antes había rechazado, que solo hay un Dios soberano que da y quita el poder según su voluntad. Postrado en el suelo, con lágrimas en los ojos, proclamó: «Ahora reconozco que el Altísimo reina para siempre. Ningún hombre puede resistirse a su voluntad. Él humilla a los soberbios y exalta a quien quiere». Ese mismo día, Nabucodonosor fue restaurado. Su reino le fue devuelto, su grandeza multiplicada. Pero esta vez no se jactó de su poder, sino que exaltó al Dios del cielo. Babilonia vio el ascenso de un rey orgulloso, su caída en la locura y su restauración a través de la humildad. Su historia quedó escrita para que todas las generaciones entendieran que la gloria de los hombres es pasajera, pero el reino de Dios es eterno. 7. El gran salón del palacio de Babilonia rebosaba de opulencia. Copas de oro y plata brillaban bajo la luz de los candelabros. El rey Belsasar, rodeado de nobles y concubinas, alzaba su copa en un acto de desafío. Había ordenado traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para usarlos en su banquete. Era una burla directa al Dios de Israel. Las risas y el bullicio llenaban la sala cuando de repente el ambiente cambió. Una mano apareció en la pared. No había cuerpo. No había rostro, solo una mano iluminada por una luz sobrenatural. Sus dedos comenzaron a escribir palabras en un idioma desconocido. El silencio fue instantáneo. Los músicos dejaron caer sus instrumentos. El rostro de Belsasar palideció. Sus manos temblaban. Sus rodillas chocaban entre sí.
Por primera vez en su vida, el rey experimentó un terror que ni toda su riqueza ni su poder podían disipar. Desesperado gritó por los sabios de Babilonia. Astrólogos, magos, adivinos, todos fueron llamados para interpretar el mensaje, pero ninguno pudo descifrarlo. Fue entonces cuando la reina madre recordó a un hombre, un hebreo, un profeta. Majestad, en tu reino hay un hombre en quien habita el espíritu de los dioses. Su nombre es Daniel. Daniel fue llevado ante el rey. Con serenidad observó la inscripción en la pared. Oh rey, estas palabras son una sentencia. Y con voz firme reveló su significado. Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido contado y puesto fin, has sido pesado en balanza y hallado falto. Tu reino será entregado a los medos y persas. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Belsasar, en su arrogancia, quiso honrar a Daniel, vistiéndolo de púrpura y oro. Pero el profeta sabía la verdad. No habría un mañana para Babilonia. Esa misma noche, los persas entraron en la ciudad, sin batalla, sin resistencia. El gran imperio babilónico cayó en un instante y Belsasar, el rey que desafió a Dios, fue ejecutado. 8. La noticia se esparció por todo el reino. Daniel había sido promovido al puesto más alto en Babilonia bajo el nuevo rey, Darío. Su sabiduría y su carácter intachable lo convirtieron en el hombre de confianza del monarca. Pero su ascenso despertó la envidia de los príncipes y gobernadores. Los enemigos de Daniel se reunieron en secreto. Necesitaban una trampa. Buscaron alguna falta en su administración, pero no encontraron nada. Entonces, descubrieron su mayor fortaleza, su fe en Dios. La única forma de atraparlo es con su propia religión, dijeron. Con astucia, convencieron a Darío de firmar un decreto irrevocable. Durante 30 días, nadie podría orar a ningún dios o hombre, excepto al rey. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Daniel escuchó el decreto y no dudó. Subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y, como siempre, oró a Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo estaban esperando. Corrieron a denunciarlo ante el rey, y Darío, al darse cuenta de la trampa, se sintió angustiado. Intentó salvar a Daniel, pero las leyes de los medos y persas no podían ser revocadas. Al caer la noche, Daniel fue llevado al foso. Que tu Dios, a quien sirves con fidelidad, te libre, dijo Darío con tristeza. Las enormes piedras fueron rodadas sobre la entrada. Dentro, las fieras rugían. El rey pasó la noche en vela, sin comer, sin entretenimiento. A primera luz del alba, corrió al foso y gritó con desesperación. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?» Un silencio. El viento soplaba entre las rocas. Y entonces, una voz firme y serena emergió del abismo. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él y ante ti». Los guardias retiraron la piedra. Daniel salió ileso, ni un solo rasguño en su cuerpo. El milagro fue evidente. Furioso, el rey ordenó que los hombres que acusaron a Daniel fueran arrojados al foso, y antes de tocar el suelo, los leones los despedazaron. Esa misma mañana, Darío proclamó un edicto. Teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, su reino nunca será destruido y su poder es eterno. Daniel no solo sobrevivió, sino que triunfó, y Dios fue glorificado en toda la tierra. 9. La noche estaba cargada de misterio. Daniel, ahora anciano, fue transportado en una visión aterradora. Frente a él, 4 bestias monstruosas emergieron del mar agitado.
Cada una de ellas representaba algo más que simples criaturas. Eran símbolos de reinos poderosos que dominarían la historia del mundo. La primera, un león con alas de águila, majestuoso y dominante, pero cuyas alas fueron arrancadas. Luego, un oso feroz que sostenía 3 costillas entre sus dientes, símbolo de conquistas brutales. Después, un leopardo con 4 cabezas y alas, moviéndose con rapidez imparable. Y finalmente, la más aterradora de todas, una bestia indescriptible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel observó con asombro. De entre los cuernos surgió uno pequeño, pero con ojos humanos y boca arrogante. Hablaba con blasfemia, desafiando al Altísimo, pero entonces el cielo se abrió. Daniel vio algo aún más grandioso, un trono de fuego y el anciano de días, Dios mismo, sentado en juicio. Millones le servían y en ese momento el pequeño cuerno fue destruido. Y luego, una figura gloriosa apareció en las nubes. Era el Hijo del Hombre. Se le dio dominio, gloria y un reino eterno. Todos los pueblos y naciones le servirían y su dominio jamás terminaría. Daniel estaba desconcertado. Sabía que esta visión iba más allá de su tiempo. Preguntó a un ángel el significado y la respuesta lo estremeció. Las bestias son reinos que gobernarán la tierra, pero al final el reino será dado a los santos del Altísimo. Daniel temblaba. Lo que vio no era solo un sueño, sino una revelación de los tiempos finales. Su corazón quedó inquieto, pero una cosa era clara. Dios tiene el control de la historia, y su reino triunfará sobre todos los demás. La noche estaba cargada de misterio. Daniel, ahora anciano, fue transportado en una visión aterradora. Frente a él, 4 bestias monstruosas emergieron del mar agitado. Cada una de ellas representaba algo más que simples criaturas. Eran símbolos de reinos poderosos que dominarían la historia del mundo. La primera, un león con alas de águila, majestuoso y dominante, pero cuyas alas fueron arrancadas. Luego, un oso feroz, que sostenía 3 costillas entre sus dientes, símbolo de conquistas brutales. Después, un leopardo con 4 cabezas y alas, moviéndose con rapidez imparable. Y finalmente, la más aterradora de todas, una bestia indescriptible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel observó con asombro. De entre los cuernos surgió uno pequeño, pero con ojos humanos y boca arrogante. Hablaba con blasfemia, desafiando al Altísimo. Pero entonces el cielo se abrió. Daniel vio algo aún más grandioso, un trono de fuego y el anciano de días, Dios mismo, sentado en juicio. Millones le servían y en ese momento el pequeño cuerno fue destruido. Y luego una figura gloriosa apareció en las nubes. Era el Hijo del Hombre. Se le dio dominio, gloria y un reino eterno. Todos los pueblos y naciones le servirían, y su dominio jamás terminaría. Daniel estaba desconcertado. Sabía que esta visión iba más allá de su tiempo. Preguntó a un ángel el significado y la respuesta lo estremeció. Las bestias son reinos que gobernarán la tierra, pero al final el reino será dado a los santos del Altísimo. Daniel temblaba. Lo que vio no era solo un sueño, sino una revelación de los tiempos finales. Su corazón quedó inquieto, pero una cosa era clara: Dios tiene el control de la historia y su reino triunfará sobre todos los demás. 10. Daniel estaba postrado en oración. Su corazón ardía por Jerusalén, la ciudad santa que yacía en ruinas. Los años de exilio en Babilonia habían pasado, pero la restauración aún no había llegado. Con lágrimas en los ojos, levantó su voz al cielo y clamó por misericordia. Señor, hemos pecado, nos hemos apartado de tus mandamientos, pero ahora te rogamos,
no retrases más tu promesa. Restaura a tu pueblo y tu ciudad santa. Mientras oraba, algo asombroso ocurrió. De repente, una figura radiante apareció frente a él. Era Gabriel, el ángel mensajero de Dios. Su voz resonó con autoridad y compasión. Daniel, he venido para darte entendimiento. Y entonces le reveló un misterio celestial. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa. En ese tiempo, la transgresión será terminada, el pecado expiado y la justicia eterna será establecida. Daniel escuchaba con el alma en suspenso. Gabriel hablaba de algo mucho más grande que la simple reconstrucción de Jerusalén. Desde el decreto para restaurar la ciudad, pasarán 7 semanas y 62 semanas hasta la llegada del ungido. El Mesías vendría, pero entonces la profecía tomó un giro oscuro. El ungido será cortado y no tendrá nada. El Mesías sería rechazado, sería sacrificado. Luego, Gabriel habló de un futuro aún más lejano. Un gobernante vendría y destruiría la ciudad y el santuario. Habría guerra y desolación hasta el fin, pero al final todo sería consumado. El último enemigo sería derrotado y la justicia de Dios se establecería para siempre. Daniel quedó sin aliento. Había clamado por la restauración de Jerusalén, pero Dios le había mostrado el destino del mundo entero. La profecía de las 70 semanas no era solo sobre su pueblo, sino sobre el Mesías que traería salvación y el juicio final que pondría fin a la historia de la humanidad. Daniel cerró los ojos. El peso de la revelación era inmenso, pero en su corazón una certeza ardía con fuerza. Dios tenía un plan perfecto y su reino eterno llegaría.